Oye, muy buenas tardes. La presentación que voy a hacer, o mejor dicho, el PowerPoint está dividido en dos partes. La primera parte es lo que yo voy a seleccionado para comentar con ustedes, y la segunda parte del PowerPoint es un anexo en que están todas las disposiciones nuevas en relación a antes del decreto 117 y 118. O sea, en otros términos, está allí todo lo que se ha modificado a la norma NC 430. A modo de referencia, ustedes pueden ver directamente cuáles son las modificaciones y además en algunos casos ilustrados para su mejor comprensión. Entonces, lo que yo he seleccionado ha sido lo que me parece más relevante, y lo primero que tenemos que decir que este es el decreto ahora número 60, que aprueba el reglamento que fija los requisitos de diseño y cálculo para hormigón armado y deroga el decreto número 118 de 2010. Este decreto fue firmado el 2 de noviembre de 2011 y publicado en el Diario Oficial antes de ayer, el martes 13 de diciembre. Ahora bien, lo primero que debo decir es que toda norma de emergencia es por su naturaleza imperfecta. Y eso es así aquí y en todas partes del mundo. Y es porque hay muy poco tiempo. Muchas veces los ingenieros, en este caso los ingenieros chilenos, después de terremotos, tienen que resolver los problemas inmediatos y no hay tiempo para mirar al techo, ¿no es cierto?, y decir, a ver, reflexionemos, a ver, ¿qué fue lo que nos pasó? Eso no es posible. Entonces, de ahí que los tiempos son cortos. La información no está toda procesada. En el caso nuestro eso es más dramático aún. Todavía tenemos algunos desconocimientos, por ejemplo, de la naturaleza del suelo que hay en la zona donde están los instrumentos que registraron el terremoto. Entonces, sin tener esa relación, es poco lo que podemos avanzar. De modo que los decretos 117 y 118 eran imperfectos. Y el actual, el 60 y 61, también lo son. Entonces, esperamos que en un futuro cercano, una vez que entren en rodaje y podamos tener experiencia de estos nuevos decretos, poder seguir el proceso normal de consulta pública y modificar la norma 430 como corresponde. Y si todo sale bien, eso no debiera demorarnos más allá de 1 año y medio. Dicho eso, también debemos decir que en general, como nosotros vamos a estar concentrados en mejorar algunas cosas que vimos que no estaban funcionando bien, no debemos perder de vista de que la construcción chilena se portó muy bien. Y la estadística más dura que yo conozco es la siguiente. Dice, la Municipalidad de Concepción inspeccionó 975 edificios con más de 3 pisos que presentaron algún daño. El 0,8% colapsaron o deben ser demolidos y el 4,4% fueron severamente dañados. Severamente dañados significa que son recuperables y el resto tuvo daño menor. Estas son cifras espectaculares frente a cualquier estándar internacional que se le quiera medir al comportamiento de los edificios chilenos. Y un resumen breve que se pudo advertir era que los edificios que colapsaron o fueron severamente dañados fueron construidos los últimos 10 años. Tenían estacionamiento subterráneo y colapsaron en general en la base, primer piso, primer subterráneo. Los espesores de muro eran de 200 milímetros, 250, incluso 150 milímetros, y los muros eran irregulares, y un detallamiento de la armadura pobre o ron. Eso es un panorama así gordo de lo que pudimos observar. Y este es un caso, por ejemplo, y lo he seleccionado aquí porque el ACI reaccionó. Hace algunas semanas tuvimos una presentación del ACI 2011 y ahí pudimos ver que el capítulo 21 fue modificado en una serie de disposiciones que, si uno los piensa en términos chilenos, abordan el tema del edificio Higgins. O sea que da la impresión de que lo único que a los norteamericanos, a la CI, les causó un poco de terror fue los Higgins.
Y de ahí las modificaciones que realizaron en el capítulo 21 para el 2011. En cambio, el resto, que lo que nos preocupa a nosotros, para la generalidad de los americanos, especialmente la CI, era previsible, absolutamente. No fue nada raro que se reventaran los muros a los extremos, ¿no? Porque no estaban confinados. Y ya vamos a ver ese tema. Entonces, hay un poco del detailing de los edificios que tuvieron problemas. En cambio, los edificios viejos en general presentaron daños menores, no tenían estacionamiento subterráneo, tenían ancho de muros del orden de 450 milímetros y los muros eran regulares de arriba abajo. Eso es un poco a modo de contraste. Ahora bien, sobre ese panorama, ese escenario, claramente lo que aborda los decretos son resolver aquellos problemas que se vieron y que no esperábamos. Entre ellos traslapos, hay un problema de traslapos y lo que se está proponiendo en el decreto, lo voy a explicar en un diagrama, es que cada vez que haya un traslapo, por ejemplo, una punta de muro, y si el traslapo, aquí estas son dos barras traslapadas, estas tienen que ser tomadas por un gancho o un estribo en el plano del traslapo. En el caso que los traslapos sean en esa otra dirección, este estribo está de alguna manera confinando en esa dirección. Y esto tiene una explicación mecánica, que luego veremos. Y lo segundo, aprovecho de adelantarme al tiro, que también los decretos exigen los dos ganchos a 135, en contraposición a lo que dice la CI, que se puede usar uno 35 al otro 90. Ahí está el mecanismo, esto es un puntal tensor de cómo esto funciona, y de esa manera se obtiene la expresión que ustedes ven aquí, que corresponde, escrita de otra manera, a la exigencia que se le hace a los estribos que tienen que confinar todo traslapo. Esta es nuestra modificación, una exigencia mayor. Dice, los estribos de trabas suplementarios deben tener ambos extremos doblados en un ángulo mayor o igual a 135 grados, lo que decía el mono. Ahora bien, el otro tema que los decretos regulan es la carga axial. Hay un problema que aparentemente da la impresión de que, aparte del movimiento sísmico, la carga axial hubiese sido muy grande. Y la disposición que está ahí dice el máximo valor de PU actuando en la sección transversal definida en tal parte debe ser menor o igual a 0,35 F'Cag. Y eso, usted viene, esto es una explicación ex post, ¿no? Si uno ve la diagrama de interacción de un muro, y diagrama de interacciones paramétricos, aproximadamente el 0,35 F'C, está aproximadamente en el punto de balance, de modo lo que se quiere lograr es que los muros sean diseñados en la zona dúctil bajo el punto de balance. Ahora bien, aquí yo quisiera hacer un comentario de que los datos que tenemos respecto del efecto de la carga axial, los datos estadísticos, lo poco que hay, no revelan exactamente que este haya sido un problema, ¿eh? Por ejemplo, he tomado la Torre Tajamar, como siempre, ha sido mi edificio patrón, que nos permite comparar a falta de estadísticas globales, ver frente a una situación donde estamos parados. Y aquí hay un cuadro en que hay 17 edificios que fueron severamente dañados. Estos no están elegidos, sino que es los 17 edificios que yo tomé conocimiento. Y mi edificio patrón, que es el número 1, tiene el siguiente parámetro. Hemos dividido la densidad de muro dividido por el número de pisos.
Y el edificio patrón tiene un valor que está aquí, y los edificios todos nuevos, con menos de 10 años, tienen este parámetro igual o superior al del Torre Tajamar. Y los que están con rojo son dos casos que tienen orden de demolición. Entonces, esto significa de que estos edificios que tuvieron grave daño tenían en promedio más estructura que las Torres Tajamar, que es un edificio que tiene 28 pisos. Entonces, si el problema de la carga axial hubiese sido un grave problema y explicara la gran cantidad de daño, nosotros habríamos esperado por lo menos algunos puntos ahí abajo, lo que no ocurre. Entonces, sin embargo, a mí me tocó ver algunos casos puntuales, edificios particulares, en que sí algunos muros que fallaron estaban sobrecargados, más del 60% de F'CAG. Entonces, de ahí que esta disposición me parece a mí que no es mala, lo que abunda no daña, y que va a permitir asegurarnos muro por muro que su diseño está bajo el punto de balance en términos generales. Ahora bien, el tema del confinamiento. Este sí que fue un gran tema. Este fue el tema que los edificios chilenos nuestros tuvieron serios problemas. Y este es el problema que ataca centralmente los decretos. Ahí tiene usted algunos casos. Y este es un caso antiguo. Este es un edificio diseñado mucho antes del 85, que tuvo problemas también en el año 85 y los volvió a tener ahora. Y fue uno de los pocos edificios viejos que yo vi con problemas. Y si ustedes vean el detailing de esa puntita, es decir, eso no es hormigón armado, digámoslo de partida. Ahora bien, el punto que quisiera yo abordar es hacernos la siguiente pregunta. ¿Nos equivocamos en el año 93 y después 96 al dejar explícitamente en la norma 433, en el apéndice B, de que no era necesario confinar las puntas de los muros? La respuesta que yo quiero proponerles a ustedes aquí es que no nos equivocamos. Porque este problema de los gringos, no, mira, ustedes reventaron los muros porque expresamente decían no se deben confinar los muros, la embarraron. Y yo quiero compartir con ustedes la siguiente argumentación. Y es que en esa época, cuando se hizo esa norma y que se publicaba en el año 93 y después el año 96 corregida, no había ninguna evidencia de ninguna naturaleza, del punto de vista empírico de lo que uno ve, que nos dijera a nosotros que sí, debíamos confinar. Y la tesis que además, más encima quiero afirmar aquí, es que los edificios viejos que fueron diseñados antes del 85 no tuvieron problemas, no estaban confinados, no tuvieron problema tampoco. Lo que confirma en general de que no nos equivocamos. ¿Dónde está el problema? El problema está en que hicimos edificios distintos, que no eran los que estaban contemplados cuando se hizo la norma el año 93. Y aquí hay un gráfico de los parámetros biosísmicos de Tomás. Este es un estudio que hizo la MOMI. Aquí se grafica por años, en cada año, la cantidad de edificios representados por un punto, y en vertical se lleva el parámetro de la altura dividido por el periodo fundamental. El H sobre T, que nos indica la flexibilidad o la rigidez de los edificios. Y ustedes pueden ver
que esta es la famosa banda de los edificios chilenos, de que tanto expresión que usaba muy a menudo don Rodrigo Flores, y esa corresponde a la banda con la que se diseñaba en Chile. Y vean ustedes que a partir de esta época, este H sobre T es cualquier cosa. Entonces, esto revela, esta cifra cuantitativa, que hay un cambio en la forma en que hacíamos los edificios. Bueno, llegamos hasta 150 milímetros de espesores de muro. Entonces, la norma chilena 433 fue calibrada, y lo dice expresamente el comentario de la época, para este tipo de edificios. Entonces, con eso yo quiero hacerme cargo del hecho de que no nos equivocamos. ¿Dónde estuvo el problema? El problema fue cuando comenzamos a cambiar la tipología estructural, debiéramos ahí haber pensado el asunto y lo estamos haciendo bien, pero lo que hicieron en la época lo hicieron bien. Entonces, fíjense ustedes, este es el comentario de la norma 433, oficial 93, diseño sísmico de edificio. Este es un comentario que está en la ruta de la norma, en el Instituto Nacional de Normalización, que no fue publicado. Sin embargo, para un seminario de la época circuló, y muchos de nosotros tenemos copia de ese comentario, que son varias páginas, un poco más páginas que la norma misma. Dice, mire, la comunidad profesional, ingeniero y arquitecto, no debe olvidar que las disposiciones de la nueva norma NH 433 del año 93 se han redactado suponiendo que la práctica nacional no se apartará del camino seguido hasta ahora. Muchas de las decisiones del Comité de la Norma se adoptaron considerando la experiencia obtenida del comportamiento de los edificios durante sismos pasados. Por lo tanto, es indispensable insistir en que las disposiciones de la nueva norma perderán validez si se abandonan las prácticas de estructuración y construcción sismorresistente que han dado tan buenos resultados en nuestro país. Entonces, ahora, la idea ni lo que yo quiero transmitir es que tengamos que volver atrás, sino que ver cuáles son las circunstancias modernas y resolver ese problema. Pero eso explica que por qué se reventaron los muros. Y no fue por un error de los ingenieros chilenos. Ahora bien, para abordar el tema del confinamiento a los extremos y evitar la rotura, quiero mostrarles aquí ese diagrama de interacción para un muro canal, y exactamente igual el mismo si esto fuese un muro en T. Bastaría con que colocáramos esa ala al centro y esa ala al centro y tenemos el mismo efecto. Entonces, cuando la carga va en el sentido en que comprime las alas, corresponde a este diagrama de interacción, y cuando va en el otro sentido, cuando comprime el alma, vale este otro diagrama de interacción. Y ustedes pueden ver que cuando va en el sentido hacia la derecha, cuando comprime las alas, el punto de balance está como por aquí abajo, o sea que para poder tener un comportamiento dúctil tiene que tener carga axial prácticamente cero. Y en el otro caso, en el caso contrario, así ahí tenemos ductilidad de sobra, el punto de balance está como por ahí arriba, de modo que cualquier carga axial que tenga razonable de trabajo o servicio va a tener un comportamiento dúctil. Entonces, este problema es el que en definitiva gobierna el reventón de los extremos de los muros, en las vigas, los muros que tienen configuración como esta o similar. Ahora bien, ¿qué es lo que se ha hecho? Aquí está el caso de dos muros que funcionan, típico de núcleo, y si funcionan juntos, ustedes pueden ver que el del lado izquierdo tiene una gran capacidad de formación, que está dado por una penetración de la línea neutra que es pequeñita, porque hay una gran capacidad de absorber compresiones que tienen que ser del orden de las tracciones que se producen allá, y por lo tanto, si ese es el epsilon 3, el 3 por 1000, y la posición de la línea neutra, entonces el diagrama, las deformaciones, tiene ese perfil que está allá. En cambio, en el otro caso,
necesariamente la profundidad de la línea neutra para el mismo movimiento tiene que ser muy profunda para poder equilibrar a toda esa cantidad de armadura que hay allá. Y por lo tanto, la profundidad de la neutra se sub 2 aquí, el epsilon c, el 3 por 1000, por ejemplo, hasta allí, y ese sería el perfil de las deformaciones de ese otro muro, que son distintas. Ahora, evidentemente, por la compatibilidad de deformaciones, el edificio y el sismo le van a imponer a estas dos cosas que trabajan juntas una deformación igual. Y esa está representada aquí por perfiles en rojo. Y ustedes pueden ver que en ese caso, este phi, ese ángulo que está ahí, es el ángulo phi, que corresponde a la curvatura y que depende de la demanda de deformaciones que el edificio tenga. Ahora bien, en este caso, para esa demanda phi, que proviene del desplazamiento del edificio, y ya veremos cómo se hace, este está sobrado de capacidad de formación y este va a intentar rotar. Aquí aproximadamente se ha tomado ese punto de pivote, no es exactamente así, viaja un poco más a la izquierda, pero para efectos prácticos y conservadores podemos suponer que pivotea en el mismo profundidad de la línea neutra. Este sería el nuevo perfil de deformaciones para que siga al delantero, y eso va a implicar una deformación en el extremo. Si es el 3 por 1000, esto tiene que llegar a 6, 8, 10 por 1000. Y eso se puede lograr si lo confinamos. Ahora bien, entonces el decreto lo que hace es cómo calcular el phi de la demanda en estos casos, y luego en situaciones como esta el decreto determina cuánto es la zona que hay que confinar. En este caso lo que hay que confinar es esa distancia que está ahí, porque a partir de ese punto la deformación total es mayor que el 3 por 1000. Si es el epsilon c del 3 por 1000, entonces toda esa zona que va desde aquí hasta acá tiene el hormigón una deformación mayor que el 3 por 1000 y que hay que confinar. Entonces aquí el decreto determina lo siguiente. Primero, cómo determinar el ángulo phi que proviene de la demanda. Segundo, hasta dónde confinar. Y tercero, algunas reglas de cuánto confinar. Aquí está lo mismo en un close-up para que se vea mejor. El confinamiento tiene el siguiente efecto. Si este es la carga de formación del hormigón sin confinar, es el F'C, y este aproximadamente el 3 por 1000 de deformación con lo cual trabajamos. Si el hormigón está confinado, la resistencia puede llegar al doble, y la deformación que puede llegar, este es como el orden del 8 por 1000. De modo que si se confina, podemos obtener un nuevo material. Ese es el artículo que relata lo que acabo de explicar. De modo que me lo puedo saltar y tal vez volver atrás y decir que en el decreto se acepta una deformación hasta el 8 por 1000 en este punto que está aquí. Eso es lo que dice el artículo 21954. Ahora, ¿cómo se calcula el phi? El phi sub u, que corresponde a la pendiente, la deriva de las rectas rojas. Esas están relacionadas con el desplazamiento en la punta de la estructura, mediante estas expresiones que están aquí. El phi sub u depende del delta u, mediante esta fórmula que es delta u, ht es la altura total, L el largo del muro, y eso tiene que ser inferior a el 8 por 1000 dividido por C, la profundidad de la línea neutra. O esto despreciando las deformaciones elásticas. Si uno quiere considerar también las deformaciones elásticas, puede utilizar esta expresión un poco más precisa, y también tiene que ser inferior a 8 por 1000 sobre C. ¿Y de dónde vienen esas fórmulas? Se pueden obtener del siguiente diagrama. Tenemos un cierto muro con una cierta carga sísmica supuesta, una fórmula triangular invertida, y
luego, conociendo yo la carga, puedo obtener cuáles son los diagramas del momento y, por lo tanto, puedo conocer cuál es la curvatura. También puedo estimar cuánto es la curvatura que tiene la rótula plástica. Conozco FISU y conozco FISUI también, de modo que el diagrama de curvatura es conocido. Y ustedes recordarán que cuando uno tiene las curvaturas conocidas en una pieza, una lineal cualquiera, mediante los teoremas de área-momento o la viga conjugada, por ejemplo, nosotros podemos relacionar cualquier desplazamiento o rotación. En este caso, por ejemplo, se usó la viga conjugada, por lo menos los viejos que fuimos educados en esa línea, la viga conjugada de esta estructura que está empotrada en la base, la viga conjugada está empotrada en la parte libre y libre abajo, ¿cierto? Y luego a esta viga conjugada le aplico su carga conjugada y el desplazamiento en la punta, que es lo que me interesa, es el momento estático del diagrama de curvatura. Y si ustedes hacen esa operación, salen las fórmulas que acaba de presentar. Y una de ellas, y si considero solamente la curvatura plástica, me da la fórmula simplificada, y si considero todo el diagrama, me da la fórmula más compleja. De modo que no hay ningún misterio en esa expresión. Dice, los valores del LP, la longitud de la rótula plástica, en la ecuación 21.7b, la que acabamos de ver, no debe tomarse superior al largo del muro sobre 2, y los valores de la curvatura elástica y el desplazamiento elástico, o sea, cuando comienza la primera afluencia, deben justificarse. Eso quiere decir que se deben calcular. El resto no podemos saltar. Ahora, ¿cuándo confinar? Dice, confinar cuando la profundidad de la línea neutra que uno calcula en su diseño, puede haber aplicado la fuerza, etcétera, etcétera, si la profundidad de la línea neutra que uno calcula es mayor que esa expresión, entonces se debe confinar. Y este está en la CI actual, y este es el largo del muro, el delta U, el desplazamiento arriba, y H sub W, la altura del muro, sobre 600. Si C sobrepasa ese valor, entonces hay que confinar. Y esas expresiones vienen igual que antes, haciendo la misma situación anterior. Acá hemos colocado una fuerza en lugar de triangular, da lo mismo porque se desprecia en esa fórmula las deformaciones elásticas, las curvaturas elásticas, y solamente se concentra en la curvatura plástica. Entonces, aquí tenemos la siguiente expresión, podemos calcular el delta U, que está aquí, que es el momento estático de esta área respecto a ese punto. Esta área que está aquí es FISU por LW medios, es el área que está aquí, y el brazo de palanca se ha aproximado a H, estrictamente es igual a H menos LP medio, que implicaría LW cuartos, pero está aproximado aquí. De modo que aquí tenemos una expresión que nos vincula la curvatura última, abajo, necesaria, para obtener el desplazamiento delta arriba, o al revés, dado el delta, cuál es el FISU que hay abajo. Por otro lado, en un diagrama de formaciones, tenemos el 3 por 1000, C, la profundidad de la línea neutra, y el ángulo φ es igual a 3 por 1000 sobre C. Y de estas dos ecuaciones, si eliminamos φ, obtenemos, y despejo C, obtenemos la expresión L sub W sobre 660 delta sobre H. Y la CI, el 660 lo aproximó a 600. De ahí viene la fórmula del límite, que conecta entonces la demanda externa con las deformaciones límite en la base. ¿Hasta dónde confinar? Ahí está la expresión 21.8a, que la podemos leer. C sub C es la profundidad a la que hay que confinar, C es la profundidad de la línea neutra que resulta del cálculo de los esfuerzos y la armadura que hay. Y si multiplicamos este por LW dividido por esta expresión, este segundo término es exactamente el que calculamos antes. Y si nosotros vemos en geometría aquí y determinamos cuál es la zona a partir de la cual hay una deformación superior al 3 por 1000, obtenemos la expresión C, que es la profundidad de la neutra,
menos C asterisco, que es la fórmula que estamos hablando, nos da la zona a confinar. De modo que también no tiene mayor complicación. Y finalmente quiero mostrar aquí este muro, que es interesante. Tiene 25 centímetros de ancho y tiene armadura vertical FI 22 a 15 y armadura horizontal de FI 10 a 15. Y fíjense ustedes que en esta zona que está aquí está con FI 10 a 15, los estribos, y la parte que reventó estaba como a FI 10 a 20. ¿No? Eso da una idea de que en un muro de 25, FI 10 a 15 pareciera ser que logra confinar, ¿no? Se los dejo de información interesante. El problema del corte. El problema del corte, en el decreto 117 o el 118, establecía aumentar el corte por 1,4 o hacer un diseño por capacidad. Y esa parte no hubo acuerdo en mantenerla y salió. Se eliminó el 1,4 y se eliminó el cálculo por capacidad. Y bueno, comentando podemos ver que fallas de corte, después de haber revisado muchos edificios, no vimos. Y esto es medio polémico, por eso quiero ser muy diplomático y no molestar. El hecho es que cuando hablamos de falla de corte, tiene un pattern, una forma que no tiene por dónde uno perderse, ¿no? Y eso es un cuadro de grietas diagonales, cuando se forman estos puntales que además se rompen por compresión y las barras también se rompen por tracción, y esta situación se rompe antes que la pieza pueda agotar su capacidad de flexión. Esto no lo vimos. Y ahondando más, este es creo que es de Jack Bailey, no de John Wallace, esto en Berkeley. También hay un cuadro típico de falla por corte, en que primero se revientan estos puntales comprimidos aquí, antes que fluyan la tremenda capacidad de flexión que tiene las alas de esta estructura. Entonces, eso fue una de las razones que dijeron, bueno, no vimos este tipo de fallas, no pareciera exagerado que lo hicieran. Eso fue lo más aproximado que vimos de falla que podría ser de corte. Yo tengo dudas. No analicé este edificio, no me tocó hacer peritaje en él. Pero sí lo que podemos ver aquí arriba, en un close-up, aquí, en la siguiente, es que se reventó y la armadura horizontal se desancló, como se puede ver ahí. Entonces, decir que ese fue una falla de corte, bueno. En fin, ahora, esas son las partes más, yo diría, más importantes de los decretos. Hay una serie de detalles más que están en el anexo que ustedes podrán revisar. Ahora yo quisiera concentrarme qué es lo que se requiere. Ahora, desde mi punto de vista. Primero, abordar el tema de las singularidades. Tal vez la norma nuestra 4.3 es la única norma del mundo que no se refiere ni penaliza las singularidades. Todas las normas americanas, norteamericanas, y sudamericanas, centroamericanas, todas colocan penalización a las singularidades, ¿no? Es un tema que debemos abordar. Y una singularidad que quiero comentarles es esta. Este es dos sendos estupendos muros
que se fundan en esta parte de abajo del muro, son estacionamientos, rampas. Y hubo una grieta que dejó fuera de circulación a los muros, una grieta horizontal absoluta aquí, de extremo a extremo. Allá se ve un close-up. Y si uno ve los planos, se encuentra con esta situación, que las armaduras en esta parte que está aquí se insertan en la parte de abajo. Esto tiene una doble malla, qué sé yo, diría 20. Y se penetran en el muro de abajo, en esta placa, con un largo desarrollo que está lejos más allá de lo necesario, o sea, tiene de sobre el largo desarrollo. Sin embargo, la grieta de extremo a extremo pasa por aquí, justo debajo de... No sé si tengo las fotos de cómo aparecen las... a ver, no tengo las fotos, pero esto es clarísimo, la grieta le hace el quite a estas armaduras. Entonces, este es un tema que se repite, no solamente un caso. Y la norma nada dice sobre esto, sino que solamente establece que el largo desarrollo se debe cumplir. Y la pregunta es por qué este es un problema que los norteamericanos también lo han tenido en los terremotos de Loma Prieta y el de Norwich. Y uno se pudiera preguntar, ¿por qué no han modificado la CI en este punto? Y la razón es que este asunto no es de nivel normalizable, es un problema de ingeniería pura. Y yo quiero mostrarles solamente, espero que en otra conferencia podamos verlo completo. Solamente quiero indicar cuál es el tema aquí. Si nosotros tenemos un bloque, una masa de hormigón y vamos a anclar una barra y la queremos desarrollar, o sea, tener un largo desarrollo tal que al tirarla con T yo puedo obtener la afluencia y eso es desarrollar esa barra. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es asegurarse de que esta placa azul, bueno, está empotrada en algún lado, ¿no es cierto? Ahora, porque podría ocurrir, ¿no es cierto? Estoy exagerando, aquí estos son monos de clase. Podría ocurrir que haya un carrito aquí, y si yo tiro T acá, no tengo cómo desarrollar FI. La tracción que voy a obtener ahí va a ser la que, a lo sumo, la resistencia a los carritos. Entonces, es un primer problema. Tengo que asegurar de que esta T que está aquí tiene que llegar de algún modo a los bordes, a donde está esto fijo, ¿no es cierto? Pero eso es ingeniería. Segundo punto. Una vez que tengo asegurado eso, tengo que hacerme la siguiente pregunta. Bueno, ok, logré fluir aquí la barra y esa fluencia que está ahí, la tensión que hay aquí, se transmite de alguna manera, por lo menos a esta parte café, exagerando. Entonces la pregunta es, bueno, pero de aquí las fuerzas no desaparecen. Tiene que llegar de alguna manera, tiene que llegar a los bordes. ¿No es cierto? Entonces, veamos un caso concreto. Si usted tiene una viga aquí y yo necesito colgar una cierta T, varias barras que tienen largo desarrollo, si esto lo hago como está aquí, este tiene una pieza suficiente, en fin, tiene las reacciones y tiene una malla, esta cuestión se me va a agrietar ahí, va a cortar las barras de la malla y esto va a caer. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo hay que hacerlo? Tengo que tener aquí, de alguna manera, como dicen los ponteros, una armadura de cuelgue, ¿no es cierto? Y esta T, de alguna manera, la tengo que llevar a los apoyos A y B. Y para eso necesito llevarlo arriba para poder aprovecharme de esos puntuales virtuales que están ahí. Y para que esto funcione, tengo que colocar aquí un chorro de barra del orden del chorro de barra vertical, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros volvemos al tema anterior del que partimos, y si vemos esta parte que está aquí y la ponemos patas arriba, es el mismo problema que tenemos que resolver. Y no puede quedar ahí.
tenemos que, de alguna manera, saber dónde vamos a conducir esas tremendas fuerzas que van ahí. No las podemos dejar bailando ahí agarradas de una mallita doble malla FIDIE a 20, ¿no? Entonces, este es un tema complicado, complejo, que se repite y no está en la norma. ¿Y por qué no está en la norma? Porque es ingeniería pura, esto no es normalizable. Ahora bien, vuelvo donde quedé. Y el diseño por capacidad. El diseño por capacidad, bueno, ahí están los pasos que hay que dar en un diseño por capacidad. Y esto que también estaba más o menos planteado en estos términos en el decreto inicial, también no hubo acuerdo y no se siguió con él. Y yo quisiera aquí, y con esto ir terminando, el diseño por capacidad es una gran herramienta y se conoce desde hace más de 40 años. Y uno tendría que preguntarse por qué la CI ni la SC7, dicho sea de paso, no lo han incorporado. Y las razones son fundamentalmente dos. Una, que esto es ingeniería, igual que el otro caso. Segundo, por lo menos desde el punto de vista americano, no han visto ningún caso de muro en los cuales se le puede asignar en términos estadísticos, ¿cierto?, que este es un gran problema que hay que resolver rápido. 40 años. Entonces, nosotros creo yo que tenemos que utilizar, es indispensable hacer chequeos por capacidad. Tenemos que saber utilizarlo. Para eso no es fácil, porque aquí hay una serie de omega y piezas raras en las cuales nadie está de acuerdo, ni los norteamericanos tampoco. Pero hay que usarlo porque es una herramienta de ingeniería. Esto es mecánica de sólido, no es norma. Igual como el otro caso de equilibrio que les vi anteriormente. Y dicho eso, quiero que nadie me malinterprete. Esta es una herramienta necesaria, es mecánica, es equilibrio. Y si me apuran un poco, detrás del principio de este diseño por capacidad, no hay otro principio en juego, ni más ni menos, que el principio de igualdad de la acción y la reacción. Tendría que yo explicar bastante cómo llegó eso, ¿no? Pero es absolutamente, eso es lo que hay que detrás de eso. Y eso no, de acuerdo al criterio americano, no es normalizable, porque de otra manera las normas serían unos volúmenes, pero de bibliotecas completas. Es otro tema que a lo mejor podemos tocar en el debate. Y creo que estoy finalizando. Aquí está el anexo. Están todas en algunas le he hecho algunos monos de mi cosecha para que se entiendan bien, etcétera, etcétera. Y con eso yo termino mi presentación. Muchas gracias.